Hola, a puertas de una conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, el 8M. Hoy día estamos con la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda Peñaranda, que nos acompaña. Bienvenida, Alejandra. Hola Mauro, muchas gracias. Encantado de tenerte. Alejandra, un pequeño resumen de su trayectoria. Ella es periodista de la Universidad Diego Portales, diplomada en marketing. Tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en Madrid, cursos de perfeccionamiento en diversas áreas como liderazgo adaptativo y negociación, ambos en Harvard, Kennedy School Executive Education y en gobiernos corporativos en la Universidad de Chile. Tiene una vastísima experiencia en el tema de la mujer, de los derechos de la mujer. Hay que decir que ha liderado ya por más de 16 años Comunidad Mujer, uno de los referentes en este tema justamente en nuestro país. Y queremos conversar un poquito sobre, primero, este 8M. A mí me gustaría partir desde un poquito más atrás, desde que nace Comunidad Mujer. ¿Tú has visto cambios respecto a avances en la equidad de género? Aparte de lo obvio de haber creado un ministerio, que sé yo, ¿tú ves que hay un cambio? Comunidad Mujer se creó el año 2002 y yo creo que sí, sobre todo en Chile han habido cambios súper importantes y tú me dices, no sé si necesariamente solo el Ministerio de la Mujer, pero yo creo que precisamente los cambios que más han habido tienen que ver con la institucionalidad, como la institucionalización de políticas de género, en el fondo mucho cambio normativo, importante, leyes, etcétera. Y eso tiene que venir acompañado de un cambio cultural. Y en el cambio cultural lo que vemos son avances y también vemos retrocesos, momentos críticos. Yo creo que hoy día es uno de ellos. Hoy día estamos en un momento complicado, precisamente porque ha habido en el último tiempo también como la emergencia como de discursos que son muy críticos del feminismo, además lo caricaturizan, la verdad, bastante. Entonces siempre en esta historia nuestra de las mujeres, desde siempre, digamos, hemos tenido que estar como explicando un poco por qué es importante defender nuestros derechos, por qué es importante avanzar en esto que son avances civilizatorios, no son solo para las mujeres. Y también, en el fondo, afrontar esta carrera que es como, no es pareja, digamos, ni ascendente siempre, sino que tiene avances, retrocesos, momentos de statu quo. ¿Y En eso eres estamos. optimista de lo que viene? ¿Piensas que vamos a volver a una senda de crecimiento en temas de equidad? ¿O tú crees que vamos a estar yendo y viniendo permanentemente? Yo creo que, o sea, tiendo a pensar que vamos a estar yendo y viniendo. Y eso más bien tiene que ver también eh, con los cambios políticos, pero también tiene que ver con un asunto que hoy día toma como mucha relevancia y que es la comunicación en las redes sociales, todo este mundo en el que hoy día estamos inmersos y que de alguna manera, así como democratiza la información y hace que sepamos un poco de todo, también genera riesgos respecto a distorsiones de eh, discursos de odio, formas de estereotipar mucho esta lucha que las mujeres han tenido por conquistar sus derechos. Hay ahí un cierto riesgo que no lo podemos hoy día obviar, para qué decir todo el riesgo de las deepfake, de lo que significa la inteligencia artificial en términos de su poderío también para distorsionar incluso imágenes, etcétera. Que eso ahí podemos hablar después, que es una dimensión de la violencia y la violencia basada en género. Pero bueno, yo no trabajaría en esto si no fuera optimista también, porque eh, más allá de enumerarte todas esas dificultades, sí creo y lo he vivido, además lo he protagonizado de alguna manera, en estos 16 años que llevo trabajando en Comunidad Mujer, sí hemos logrado cosas muy importantes. Las mujeres, no digo solo nosotros, sino que eh, y yo diría que uno de los temas súper relevantes tiene que ver sobre todo con la mayor conciencia respecto al rol que ocupamos en lo público,
a la necesidad de tener cada vez un liderazgo más importante en las organizaciones, en la toma de decisiones, en el poder político. Yo creo que hemos ido ocupando espacios en los que las mujeres hemos podido además demostrar todo lo que valemos, digamos, todo lo que somos capaces. Y también en esos espacios de toma de decisión poder poner una voz para que los temas que nos impactan como en nuestra vida sean temas en los que nosotros también tengamos opinión. O sea, que las cosas pasen con nosotros involucradas. Claro. Uno de los temas que a veces ha estado en la agenda y en la discusión también tiene que ver con las cuotas. Cuotas en las convenciones para la reforma de la Constitución, las cuotas. Me gustaría saber cuál es tu percepción respecto a ese tema, porque también hay críticas de decir, no, pues si hay equidad debería ser así nomás, Cuotas. claro. ¿Cómo lo ves tú? Yo he sido defensora de las cuotas, debo decirlo. Em, lo que pasa es que en el fondo siempre hay como un discurso medio em, complejo que tiene que ver con exacerbar la meritocracia, ¿no? Y la meritocracia funciona efectivamente cuando hay condiciones que son parejas para las personas. En este caso estamos analizando hombres y mujeres, y lo que ha ocurrido es que a las mujeres siempre les ha costado más estar o competir en igualdad de condiciones en ese espacio público. Y no por falta de capacidades de ellas, sino que más bien por un entorno que es complejo, el entorno de los cuidados, el que están principalmente a cargo de la familia, y eso les resta también oportunidades en lo público. También el acceso al dinero, a los financiamientos, el tiempo para poder dedicarse a estudiar, a capacitarse, etcétera. Hay muchas cosas que finalmente han dificultado que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, las cuotas, que son un mecanismo de acción afirmativa temporal, son útiles, son importantes. En Chile discutimos las cuotas para las elecciones parlamentarias, se aprobaron. Ahora nos queda una elección más aparte de esta con ese mecanismo, y ahora habrá que ver en el fondo cómo logramos ese equilibrio de género que se mantenga, porque hay que decir que siempre se hacen trampas para que, o sea, hay una Para que no tendencia se claro. lógica bastante común para que eso no opere necesariamente. Pero también hoy día se está discutiendo en los directorios, que es un asunto controvertido. También hemos participado como comunidad mujer en ese proyecto de ley, tratando de equilibrarlo, de que sea lo más ¿Y comprensible. hay recepción? Sí, o sea, de hecho ahora en marzo, en el Senado, en la Comisión de Trabajo del Senado, se retoma la discusión de ese proyecto. Y básicamente siempre hay un mundo empresarial que no es tan receptivo, porque a nadie le gusta que le pongan una directriz de ese tipo. Entonces, la respuesta un poco a eso es decir, bueno, si no quieren la directriz obligatoria, hagan lo que tienen que hacer para que esos directorios sean de verdad más diversos. Em, no es fácil la discusión, es un proyecto que es súper simple en su estructura, pero hay que ver qué pasa, porque entre otras cosas, hoy día también eh, con esto que está pasando en Estados Unidos, con todos estos discursos y las directrices y las órdenes ejecutivas de Donald Trump respecto a que se paren todas estas políticas de diversidad e inclusión, Y que hay eh, solo dos sexos. que hay solo dos sexos. Entonces eso también es un golpe a las políticas de diversidad, y puede ser utilizado también en contra de esto otro, digamos, aunque yo creo que hay un argumento y un nivel de evidencia en términos de estudios y de práctica de que efectivamente los directorios diversos son mejores directorios, toman mejores decisiones. Pero bueno, hay que estar ahí navegando en este mundo que está un poquito complejo, es cierto. Y tocaste el tema de Trump, y aquí en Chile también tenemos ciertos ruidos, digamos, Mm. que apuntan un poco a lo mismo, a este cuestionamiento a todo el movimiento de equidad de género que se está dando en el mundo, digamos, no solamente en Chile. Sin ir más lejos, en la última presidencial, en un momento José Antonio Kast dijo que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer, después se retractó,
pero quedó instalada la percepción de que eso podía ser una posibilidad. Tienes a un candidato, un precandidato como Johannes Kaiser, quien también ha manifestado, además de sus algunos dichos poco felices respecto a las mujeres, que revelan ciertas actitudes bastante misóginas. Eh, ¿No temes también que Chile definitivamente pueda ir hacia atrás en el tema, dependiendo un poquito de quién sea el próximo presidente o presidenta de Chile? Por supuesto, siempre es un riesgo. Yo creo que esos discursos de ultraderecha se han ido instalando. eh, bueno, está lo que ha pasado también en Argentina. Vos sabes que ahora además hay una internacional, o sea, además se reúnen, eh, me imagino, para poder alinear no solo discursos, sino que propuestas, campañas, porque finalmente igual estamos hoy día en varios países en unos super ciclos electorales que son propicios también para empezar a instalar estos discursos que además, la verdad hay que decir, son muy simplones, porque finalmente está muy justificado que son necesarias las políticas de equidad de género cuando revisamos toda la evidencia y vemos que efectivamente las mujeres participan menos en el mercado laboral, les pagan menos remuneración, son las que se encargan principalmente del cuidado y no necesariamente porque lo quieren o porque es su rol en la familia, sino que porque hay leyes y estructuras normativas e institucionales que refuerzan ese rol y les impiden desplegar sus capacidades. Existe la violencia por razones de género, por mucho que mi ley diga en Argentina que quiere derogar las leyes contra el femicidio, la verdad es que eso existe, es real. Entonces es una preocupación, sobre todo pensando en cómo este mundo más conservador, de alguna manera, no sé si es que se siente amenazado por el avance y el despliegue de las mujeres, pero realmente quiere negar una realidad que es muy evidente. Entonces, em, Es que a veces no tiene tanto que ver con la evidencia, sino que también tiene que ver con el adherir a una persona sin importar un poco lo que diga. Digamos, tú adhieres a esa persona y eso genera toda esta distorsión posterior. O sea, porque la cantidad de mujeres que votó por Trump es bien impresionante, digamos. Entonces, impresionante. uno diría, pero entonces no, algo no me está cuadrando. Y entonces la explicación quizás no va por el lado de lo que se plantea, sino que va por el lado de la identificación con esa persona. Y de las asociaciones también, y son discursos que apelan mucho al miedo. Entonces, claro, eso apela en el fondo, reacciones que son más viscerales y menos racionales. Me acuerdo en algún minuto, en alguno de los procesos constituyentes, que empezó a circular esta idea de que les iban a quitar las casas, las viviendas, y las mujeres, hemos hablado, son un pilar muy importante en términos de cómo ellas destinan sus recursos y sus esfuerzos a asegurar una vivienda familiar, ¿no? Después el tema de que el aborto se iba a autorizar a los 9 meses, cuando un aborto a los 9 meses no es un aborto, sino que es un nacimiento. Entonces se empiezan a generar estos discursos que son más viscerales y que apelan al miedo y son bastante falsos, digamos. Em, y eso hace que las personas adhieran a estos como líderes que además prometen cosas que son muy difíciles de cumplir. O sea, ¿quién hoy día puede asegurarle a nadie en el mundo que no va a haber nada de violencia, que no va a haber nada de narcotráfico, que no va a haber crimen organizado cuando son procesos que ya a esta altura están siendo globales? Sí creo que es súper importante que en el fondo el líder que elijamos, sea quien sea, líder o lideresa, sea una persona que tenga claras cuáles son las necesidades de una ciudadanía, de la población y por supuesto, ofrezca propuestas responsables en el sentido. Y ahí, bueno, en lo personal, pero también el estilo que nosotros hemos defendido en Comunidad Mujer es el estilo de diálogo, de acuerdos, de amistad cívica, y el mejor ejemplo de eso es lo que ocurrió recientemente con la reforma previsional, que además era muy importante sacarla, no solo por el beneficio para todas las personas, sino que porque también tenía algunas medidas en temas de igualdad de género que Eso eran es interesante. Lo relevantes. tenía entre los temas y me gustaría saber de qué manera va a favorecer
la mejora de las pensiones de las mujeres que cotizan menos, que se jubilan antes, que tienen menos, que ganan menos, digamos. ¿De qué manera esta reforma permitiría que las mujeres al menos hubiera un poquito más pareja la cancha en términos de pensiones? Tiene medidas para reparar. No quiere decir solucionar todo, porque finalmente para hacer eso tendríamos que arreglar el mercado laboral, que ahí podemos hablar de eso después. Pero una de las cosas es reconocer en el fondo la discriminación bien como odiosa que se daba por el cálculo de la edad, de la longevidad. Las mujeres envejecen y mueren más tarde. Mueren más tarde, no sé si envejecen, porque, bueno, da lo mismo, no me voy a enredar. Y entonces había un cálculo de la pensión que se vinculaba con la edad, ¿no? Y entonces personas que podían haber cotizado el mismo monto por la misma cantidad de años, si era hombre o mujer, al menos tenía un 15% de diferencia en su pensión solo las mujeres por vivir más años. Entonces, esa compensación que se va a dar por las tablas de mortalidad ya es una forma de equiparar. Pero además la reforma también tiene una compensación que se vincula a los años de cotización, ¿no? Y hay una diferencia, efectivamente, para los hombres es 20 años, para las mujeres creo que quedó en 13, no me acuerdo, pero por ahí. Ya. Que en términos de densidad de cotización para reconocerla como un esfuerzo de ahorro y obviamente con una compensación económica. Y eso es bien importante porque las mujeres no cotizan lo suficiente porque cuidan y salen del mercado laboral y tienen lagunas y en el fondo les cuesta mucho también por sus menores ingresos ahorrar. Eh, entonces, también son medidas que vienen a reconocer esa discriminación del sistema actual y las que son inherentes a nuestra naturaleza, digamos. Y eso es súper importante. No lo resoluciona todo, pero era muy importante. Mejorar un poquito la situación. Y sobre todo, quiero decirlo, de las mujeres que tienen ingresos medios. O sea, las mujeres que son profesionales, que tuvieron buenas remuneraciones, que tuvieron una carrera, que pudieron trabajar, aunque no permanentemente, pero que tuvieron esa posibilidad de tener una densidad de cotización, son mujeres que van a tener mejores pensiones. Porque para las más vulnerables también está el APGU. Sí, una de las cosas que me llama la atención justamente es este tema de que casi un tercio de las mujeres no pueden recibir ingresos por sus responsabilidades familiares permanentes. Y esa cifra en los hombres es solo de un 3%. Es decir, eso todavía es un gap gigante. Inmenso, inmenso. Y eso es permanente, o sea, no cambia en el tiempo. No, claro. Y si tú lo unes con otros estudios, creo que fue el año pasado, cuando le dieron el premio Nobel a Claudia Golding, a la economista de Harvard, ella acuñó el término de la multa por hijo. Y se ha estudiado, ya hay un atlas mundial, y se ha estudiado que en todos los continentes, en todas las sociedades, las mujeres cuando tienen hijos, inmediatamente tienen un castigo Su situación laboral. en su situación laboral, tanto porque salen y después al ingresar no vuelven a tener las mismas oportunidades en el mercado laboral, o bien porque su remuneración disminuye. En el caso de Chile hay un estudio que hizo Dante Contreras para el COES que también documenta esto. Entonces, te pasa si es que eres una mujer que trabaja fuera de tu casa, y te pasa también si eres una mujer que está dedicada a la familia y que no puedes ni soñar con la posibilidad de trabajar remuneradamente en un empleo formal por las razones familiares permanentes. ¿Qué hacen las mujeres? Normalmente estrategia de subsistencia, emprenden, arman su empresita en la casa, muchas vinculadas a temas de cocina o de costura, pero que son emprendimientos a su vez que no tienen tanto impacto, no llegan a crecer, no se transforman necesariamente en una gran empresa, en una mediana empresa. Ahora sí se han abierto oportunidades vinculadas con la startup, que eso es un tema muy genial y donde también hay algunas mujeres que han destacado, como la Comal Datlani, que tiene esta empresa que se llama Lab for You, que finalmente es un laboratorio móvil donde tú puedes hacerte exámenes, etcétera. Es bien interesante.
pero si te pones si uno analiza finalmente la gran piedra de tope o cuando uno dice todos los caminos llegan a Roma, en este caso, ¿cuál es la mayor problemática? El cuidado y la falta de corresponsabilidad. O sea, hombres que no Sí. se Y, y, involucran. y en el mismo tema cultural, por ejemplo, el postnatal masculino en general ha tenido un impacto más bien bajo. Si son muy pocos los hombres que deciden ellos tomarse Sí. el postnatal, y eso también es un tema cultural. Es un tema cultural y es un tema racional, porque el postnatal que se aprobó en el gobierno de Piñera es un postnatal que tiene como esta figura bien sui generis, que es que la mujer le puede ceder el derecho al hombre en las últimas semanas del postnatal, pero lo dejó sujeto a un tope de remuneración. Entonces, como de nuevo en Chile los hombres ganan más que las mujeres, finalmente en una familia, en todas las familias, mayoritariamente, en el fondo la decisión final es decir, oye, tú ganas más, yo gano menos, entonces ya, yo me hago cargo, ¿no? Porque para los hombres hay un Sí. delta de remuneración que no recibirían si se toman esos días. Ahora, hay algunos que lo hacen, 0,2%. Siempre 0,2, ha sido casi 0,2, nada, digamos. casi nada. Y en el sentido a nosotros nos encantaría y claro, hoy día están las arcas fiscales bien complicadas, pero a futuro una evolución que sería deseable es que hubiese derechos parentales exclusivos para los hombres, o sea, un postnatal con cargo al fisco que les permita a ellos tener un Ojalá lo veamos eso alguna vez, digamos. Se ve difícil. se ve difícil, pero mientras tanto estimulemos la corresponsabilidad. Hoy día los hombres tienen 5 días de postnatal pagado por la empresa. Hay varias empresas que estimulan que se tomen más días, algunos les dan 10, otros un poquito más, pero es nada, pero sí que en la crianza los padres se involucren, padres que trabajan, y eso significa conciliar familia y trabajo, que, bueno, quiero decir que llevamos 16 años con una mujer hablando de esto. Al principio nos miraban con cara marciana, hoy día Ya no, ya. ya no, al menos hoy día ya se entiende lo que significa la palabra corresponsabilidad, porque antes te decía corresponsa, ¿qué? ¿Qué palabra más fome? Pero es una palabra muy profunda en el sentido de lo que significa, que es compartir responsabilidad de manera equitativa. Tú has hablado de la violencia digital. Ujú. ¿Me podrías explicar un poco a qué se refiere violencia digital contra las mujeres? Me Sí. refiero específicamente. ¿Me podrías explicar un poco a qué se viene ese término y también pensando un poquito en qué vienen las campañas ahora parlamentarias y presidenciales en los próximos meses? Mira, el fenómeno no es reciente, yo creo que lleva mucho tiempo, pero ha cobrado más importancia en el último tiempo precisamente por lo que hemos visto en las campañas electorales. Imagínate en la misma campaña que Estados Unidos, Donald Trump es como un referente para muchos de estos temas, pero todo lo que criticó a Kamala Harris, que es legítimo criticarla en términos de su gestión como figura pública, pero cuando te empiezas a reír de sus características físicas, de burlarte respecto a sus capacidades intelectuales, de cuestionar en el fondo, incluso mintiendo, respecto a las cosas que ha hecho o ha dejado de hacer, o ha dicho o ha dejado de decir, o en el fondo usando también imágenes falsas para, en el fondo, o que tocan su vida personal o amenazas. Estas cosas las estamos viendo y en el fondo se exacerban en las campañas electorales precisamente porque las redes sociales te permiten también generar este tipo de imágenes, de discursos de odio, de videos, y nadie sabe quién está al otro lado. O sea, hay como, están parapetados en ese anonimato. Entonces, es complejo porque hoy día además sabemos, por ejemplo, que Meta ha decidido en el fondo suavizar sus políticas para Un poco forzado a hacerlo, pero no fue tan voluntario, digamos, pero bueno, eh, lo hicieron. claro, excusándose en la libertad de expresión, pero lo que tenemos que hacer es estar súper, súper pendientes, porque ¿qué hace si una mujer que quiere ser política recibe estas amenazas, recibe estos discursos de odio, esta distorsión respecto a las cosas que hacen o dicen?
finalmente, salvo que realmente tenga un entorno y una red muy importante, lo que termina saliendo de la política. Y nosotros tenemos casos en Chile históricos de mujeres que han recibido esa violencia política. Yo te diría el ejemplo más como contundente es la vocera Camila Vallejo, que, bueno, que no le dicen en el fondo, pero también en algún minuto, cuando, me acuerdo perfecto, cuando Carolina Goich era parlamentaria, también tuvo esas críticas y esa violencia. Y la verdad es que yo acabo de escribir una columna sobre eso en La Tercera, porque sería ideal que en este año electoral que vamos a elegir eh, presidente o presidenta de la República, y parece que va a ser presidenta, y también tenemos la carrera parlamentaria, esto eh, que seguramente va a estar presente, al menos haya una sensibilización de parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación para que lo paren o lo cuestionen o digan esto no. O al menos lo noten, porque antes ni siquiera se notaba, digamos. Claro, o se naturalizaba. Y esto, bueno, en el fondo ha partido también de un esfuerzo muy anterior en el fondo también establecer normas para la cobertura de los medios, los titulares, esto de los estereotipos de género que se han repetido tantas veces, por ejemplo, en los temas de violencia, o sea, los crímenes que son pasionales, que la mató por amor, o sea, cuestiones que finalmente tú decís, oye, no. Eh, ¿Tú crees que los medios han hecho su trabajo de revisión de lo que publicaban yo previamente? creo que sí, en la medida que fueron muy cuestionados, pero creo que a veces se caen. O sea, siempre este es un tema que hay que estarlo recordando permanentemente y uno siempre se encuentra algún chiste, alguna portada, algún titular, alguna noticia en la que puede cuestionar estas cosas, pero lo importante es eso. O sea, mira, sin ir más lejos, cuando Francisca Crobeto ganó su medalla de oro, Sí, de hubo un titular en un diario acuerdo. que en el fondo destacaba una foto de ella con el marido y como en una situación súper familiar. Ya no me acuerdo cuál era el titular, pero ahí tú dices, eso no, o sea, ella ganó una medalla de oro, entonces esa es la noticia, ¿no? No que tiene una familia y un marido. Mayor de la felicitó y que estaba apoyándola, casi como claro. ¿Ah? Creo que escribí alguna columna respecto de eso, pero y no es con el ánimo tampoco de decir, oye, hagamos desaparecer a la familia y las parejas. No, pero no hubiera pasado si hubiera sido un hombre. O sea, cuando Masú ganó, bueno, era soltero, convengamos, pero aún así no se destacó a su familia, sino se le destacó a A él. él y Fernando, fue Nicolás Mazú y Fernando González. González. Sí. Claro, entonces esas cosas siguen pasando porque finalmente las tenemos tan arraigadas en la cultura. Entonces uno tiene que estar consciente, hacer ese ejercicio permanentemente para no caer. Y en ese mismo sentido, tú hablabas del tema de los medios, y es interesante porque a propósito de los casos Monsalve y del caso Valdivia, hay todo un nuevo concepto respecto a lo que es Sí. el consentimiento sexual específicamente. Y ahí entramos en una arena que tengo la sensación que no está clara todavía, porque incluso un sí en una situación de vulnerabilidad frente a una jerarquía superior puede no ser un sí, puede ser un sí que estás obligado a aceptar, puede ser un no que no puedes decirlo. Eh, ¿Cómo es esta nueva realidad de los consensos sexuales, que son muy necesarios, pero que yo creo que todavía no se comprende del todo esta nueva realidad? Es cierto, es así, entre otras cosas porque en la historia siempre por estos mismos estereotipos de los que hemos estado hablando, siempre se ha, entre comillas, como de alguna manera culpabilizado a las mujeres. O sea, si te violaron fue porque estabas vestida de manera inapropiada, porque fuiste muy coqueta, porque seduciste a un hombre, etcétera. O sea, siempre ha habido ese cuestionamiento y incluso en Chile han habido casos sonados de una crueldad tremenda, como lo del Nabila Rifo, Me acuerdo. que siempre a Nabila Rifo igual hubo como ese A cuestionamiento. su vida sexual. A De su hecho, vida ella lo sexual. mencionó en su juicio. Claro, Mi vida sexual no tiene nada que ver con que me hayan dejado ciega, dijo. Me recuerdo perfecto. que era loco, era absolutamente loco lo que pasaba. Bueno, em, y este tema del consentimiento, te diría que tomó mucho más como connotación pública eh, por el caso de la manada y por el movimiento Me Too.
que fue como más o menos contemporáneo. Y lo que ocurrió, por ejemplo, en España, que para nosotros es como, debiera ser un referente, es que ese caso lo que propició fue una nueva legislación en que en vez de decir el no es no, o sea, tú entiendes que si te digo que no es porque es no, a, eh, a pasar o a evolucionar a que solo si es un sí, yo me puedo quedar tranquilo de que en el fondo tú estás consintiendo que tengamos una relación sexual, etcétera. Pero el problema, como dices tú, es que eso también se complejiza porque, y eso se vio muy claramente en el caso de Monsalve, pues, del ex subsecretario del Interior, porque finalmente tú puedes estar obligada también a decir sí, si es que hay una simetría de poder, si es que la persona que te está acosando es tu superior jerárquico, además es una persona, en el caso de ellos, que parece que tenían un vínculo porque las familias se conocían, entonces finalmente esto se enreda y yo creo que la obligación que tenemos como sociedad es ir evolucionando en las normas, en las leyes. O sea, de hecho hay una propuesta, una moción parlamentaria que es sobre esto, que lleva un buen tiempo, eh, respecto al sí es sí, pero también poniéndole todos estos acápites. O sea, no puede ser un sí realmente consentido si hay una enorme asimetría de poder como la que vemos en este caso. em, y finalmente también hay una cosa como de los límites personales y de los límites que se tienen que dar las autoridades. Una persona que está investida, que es autoridad de un país, eh, tiene una obligación mucho más grande incluso respecto a su comportamiento, a su respecto a su subalterno. O sea, no te puedes meter con una persona que trabaja contigo, ni estando en el Congreso, ni estando en una empresa, ni estando, Ni aunque la persona quisiera, digamos. ni Porque aunque la porque la persona. simetría siempre va a generar esa suspicacia o esa sospecha de que, bueno, quizás A menos que tú decidas en el fondo hacerlo, o sea, tener una relación que sea pública, que sea normalizada, eh, no sé, pues separarte de la pareja que tienes y empezar una relación con otra persona, pero en unos límites que son normales, digamos, pero esto en ningún caso ha sido normal, eh, para nada. Entonces, creo que es súper importante y es súper importante para los jóvenes, porque em, hoy día, bueno, llevamos mucho tiempo además con estos temas de las denuncias de abuso sexual, de acoso, de las funas que hay también en redes sociales. em, ni aunque estés borracho, ni aunque estés drogado, de ninguna manera tú puedes en el fondo abusar de una persona, tocarla o más, o violarla, lo que sea. em, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Yo tengo hijos hombres y yo siempre les he dicho, o sea, que finalmente tengan mucho cuidado porque hay una cosa de respeto. Te puedes ver inserto y envuelto en un problema de este tipo sin quererlo, o tú teniendo la mejor intención. Y es súper complejo porque tú también puedes leer del otro y decir, oye, sí, me está coqueteando, en realidad le gusto, en realidad esto puede ser. Pero hoy día, tal como están las cosas, hay que ser muy, muy estricto en este tema porque si no puedes terminar teniendo tanto hombres como mujeres consecuencias que son indeseables. ¿cuál es el papel de los hombres en este 8M? No solo en este, sino en todos los que vienen. Bueno, me encantaría invitar a los hombres, invitarlos a ser parte, a ser cómplices, a ser, también a abrazar esta causa, porque yo siempre he entendido la equidad y la igualdad de género como un avance civilizatorio, como algo que nos hace bien a todos, que nos permite vivir en sociedades que tienen mayor bienestar, para qué decir, se ha visto en las sociedades, en los países nórdicos. Entonces, si hay hombres que apoyan, que son capaces de entender que las relaciones de pareja hay que tener esos equilibrios de género, que los hombres tienen que involucrarse en los cuidados, en el trabajo doméstico también, que tienen que ser apoyadores con el desarrollo profesional de su pareja, lo mismo que las mujeres a sus parejas hombres. O sea, de ninguna manera es una guerra de sexo, de ninguna manera, aun cuando es cierto que hay movimientos feministas, hay diversidad en eso y hay algunos que son más radicales o qué sé yo. Yo creo que lo más importante es entender que esto es una tarea que nos involucra a todos porque también nos beneficia.
Alejandra, y tú que llevas tantos años en este tema de la equidad de género, ¿cómo es la situación tuya personal, me refiero? Personal. Claro, Sí, ¿cómo es esa sí situación? predico y practico, dice. Exacto, o sea, ¿cómo sé que ya estás casada hace muchos años Muchos años. y me gustaría saber, ¿se reparten las, o hay que empujarlo? A veces los hombres son un poco más duros, a veces Sí. tienen que empujar a hacer algunas cosas. ¿Cómo es tu situación personal? Mira, yo te diría que tiene altos y bajos, por supuesto. Yo tengo un marido que siempre, siempre, siempre desde el primer día me impulsó a desarrollar mi carrera profesional, a no ponerme límites. En ese sentido fue súper apoyador. De hecho, yo me casé y me fui a vivir a España y eso significó renunciar es lo que estaba trabajando acá en esa época. Y me acuerdo que pasaron unos días en que yo estaba como así como en mi casa y no sabía mucho qué hacer. Y llegó un día así como en esa época con un manual y me dijo, aquí hay magíster, elige cuál quieres hacer. O sea, como en el fondo muy apoyadora, así como, bueno, en esa época yo ejercía el periodismo, así que después me puse a trabajar como corresponsal. Y cuando tuvimos a nuestro primer hijo, que lo tuvimos en España, em, me tocó cubrir el caso Pinochet, por lo tanto tenía horario de tribunal. Tú debes entender, Conozco largos horarios, tú sabes que larguísimos horarios. y cuando mi hijo no lo podía llevar a la guardería porque estaba con fiebre o lo que sea, yo se lo llevaba a su oficina. Me aprovechaba de que él trabajaba con mi suegro. Y él con la mamadera, con el colado, con todo, y él lo cuidaba hasta que yo podía ir a buscarlo. Después cuando volvimos a Chile, claro, ahí la dinámica cambió un poquito porque aquí teníamos esta posibilidad de tener ayuda en la casa, pero yo te diría que ahora ya no la tenemos, esa ayuda en la casa, y nos distribuimos. eh, 50-50 o no, 60-40. no, yo ¿Cómo quería es? como 60-40. También hemos entendido como las cosas que le gusta más hacer a unos y a otros. A mi marido le gusta mucho cocinar, a mí no. Pero también la cocina suma que tiene que ir al supermercado. O sea, ahí buscamos equilibrio y otras veces yo estoy más sobrecargada y él está menos, porque también tiene que ver como con la disposición de nuestros tiempos laborales, etcétera. Nuestros hijos son súper Mateo, hacen su cama, hacen su baño, cocinan. Hemos intentado generar una dinámica familiar bien distribuida. Entonces yo sí puedo decir que trato de... Pero también eres muy consciente de lo difícil que es esta Es lucha, digamos. difícil, es lo más difícil que hay, porque además yo te diría que no tanto por las intenciones que podemos tener, y eso lo entiendo, sino que porque la estructura de la sociedad dificulta que esto pase. Porque los hombres siempre han tenido también como esta obligación del 24/7, estar siempre disponible. Yo reconozco que tienen menos comprensión de sus jefaturas en general, de que tienen que hacer turnos en los colegios o llevar a los niños al doctor. O sea, eso también ha sido un camino de dificultad para los hombres. Y lo que nosotros hemos tratado de inculcarles es que también reclamen esos espacios, porque si no lo reclaman y se quedan callados, bueno, no va a pasar nunca. Entonces, ahí Bueno, hay que tener esa idea de que todos juntos y claro, él me dice, no, pero la gente joven está cambiando. Bueno, sí, pero hasta que llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, todo volvemos a comenzar volvemos a a tener que volver a hacer esta evangelización y esta civilización. Así que es un tema permanente. Bueno, Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y también en este primer capítulo de Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la UDLA y del Observatorio Nueva Ciudadanía. Será hasta un próximo capítulo.